Buenas a todos. A continuación, expondremos el trabajo virtual número 2 del taller inicial obligatorio del área de matemáticas a cargo de la profesora Claudia Viviana García. Nuestro grupo es el número 8, conformado por Enzo Silveira, Luciana Alonso y Lucas Jiménez. En el trabajo virtual 1 nos presentaban un gráfico en el cual se demostraban el número de usuarios diarios activos en Facebook a nivel mundial desde el primer trimestre de 2011 hasta el cuarto trimestre de 2022. En el punto número 2 nos pedía buscar información sobre relaciones que sean de proporcionalidad inversa y resolver los siguientes ítems. A. Explicar con palabras propias cómo identificar cuando dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional. B. Realizar un breve punteo con características propias de este tipo de comportamiento. C. Identificar si existen diferencias y similitudes entre las características de las relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Y por último, el punto D, nos decía que revisáramos el trabajo realizado durante los dos primeros bloques y buscar allí si existen relaciones entre variables que resulten ser inversamente proporcionales. En caso de encontrar alguna, mostrarla, en caso contrario, explicar el porqué. A partir del gráfico anterior se puede observar un aumento lineal en el crecimiento desde el año 2011 hasta el año 2022. Si se continuara con este aumento hacia el año 2024, habría un aumento en la cantidad de usuarios de unos 297 millones. Si tomáramos como A al año de medición, para el año 2011 tendríamos unos 350 millones de usuarios. Para el año 2022 tendríamos unos 1984 millones de usuarios. Si hiciéramos una resta entre el año 2022 y el 2011, habría un total de unos 1.634 millones de usuarios. Si tomáramos el lapso de entre 2011 a 2022 y lo dividiéramos a 11, que serían los años que hubieran pasado, eso nos daría un incremento medio de 148.5 millones de usuarios por año. Eso quiere decir que a partir del año 2022 hacia el año 2024 habría una suma de 297 millones de usuarios. En la relación de variables inversamente proporcionales, identificamos que dos variables son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. Luego hicimos un punteo con las características de la proporcionalidad inversa, en donde a mayor sea una magnitud, menor es la otra, de forma viceversa, a menor sea una magnitud, más es la otra, y al doble de una magnitud es la mitad de la otra, y por último, el triple de una magnitud es el tercio de la otra. En otras palabras, si dos magnitudes son inversamente proporcionales, cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Luego hicimos un punteo de las diferencias de estas, en donde en la proporcionalidad directa las dos magnitudes se mueven en la misma dirección, en cambio la proporcionalidad inversa las dos magnitudes se mueven en direcciones opuestas. Luego también pusimos que en la proporcionalidad directa el producto de las dos magnitudes es constante, mientras que en la proporcionalidad inversa el producto de las dos magnitudes es igual a una constante. Por último, agregamos que la gráfica de una relación de proporcionalidad directa es una línea recta.
En cambio, la gráfica de una relación de proporcionalidad inversa es una hipérbola, sería una curva simétrica. Luego en las similitudes pusimos que en ambas relaciones las dos magnitudes están relacionadas de alguna manera. También en ambas relaciones las dos magnitudes se pueden expresarse mediante una fórmula matemática y por último en ambas se puede usar una regla de 3 para resolver los problemas. En el segundo bloque usamos proporcionalidad inversa en el caso del uso de la fórmula de Widmark para determinar la concentración de alcohol en sangre, en donde la fórmula era C es igual a A dividido M por R, en donde C es la concentración, A son los gramos de alcohol ingeridos, M vendría a ser la masa y R es el factor de distribución del género. En este caso, para hombres es 0,7 y para mujeres es 0,6. En donde según esta fórmula propuesta, cuando M disminuye, C tiene un mayor resultado. Es decir, cuando menos sea la masa, mayor va a ser el resultado de la concentración de alcohol en sangre. Proporcionalidad inversa. Bueno, gracias a este trabajo pudimos lograr tener una mejor organización grupal, teniendo en cuenta las diferentes disponibilidades que tenía cada uno del grupo, ¿no? O sea, ya sea para juntarse o para poder organizar un día y llegar a un acuerdo en lo que se iba a poner y cómo se iba a armar el trabajo. Por otra parte, gracias al repaso de los primeros bloques y las comparaciones de los trabajos de cada integrante, pudimos obtener distintos puntos de vista y analizamos matemáticamente la forma de responder las consignas de cada uno, en donde luego de poner en común nuestras distintas opiniones dimos como resultado en este trabajo la colaboración de cada uno en sus respuestas. La toma de decisiones en este trabajo fue de manera conjunta. Muchas gracias.